Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, este es el ejercicio 2 del tema vectores del curso de física. ¿Qué dice? A ver, utilizando el método gráfico y analítico, obtener la resultante y el ángulo que forman los vectores concurrentes A igual a 380 newtons que se encuentra sobre el eje X y B igual a 300 newtons si tiene una inclinación de 30 grados. Muy bien, lo primero que se hace acá va a ser esto, ¿sí? Trazar el eje Y. Mi eje Y, acá tengo el eje X también. Acá el origen. Y acá me dan los vectores concurrentes, quiere decir que que parten de un mismo punto. Concurrentes, vector A igual a 380 newtons. Acá entonces se va a colocar el vectorcito A, cuyo módulo es 380 newtons. Y también que me dan el vectorcito B, cuyo módulo es 300 newtons. Entonces también colocamos el vectorcito B. Vectorcito B, acá módulo 300 newtons. Muy bien. Y si me dicen si tiene una inclinación de 30 grados, eso quiere decir que acá vale 30 grados. Muy bien. Pero haciéndoles un recordatorio sobre una propiedad. ¿Cómo sería? A ver, vamos a verla. Propiedad, acá dibujo como siempre mi eje Y, acá el origen, acá el eje X y acá denme un vector. ¿Qué les parece el vectorcito A? Muy bien. Acá se va a descomponer en sus componentes. Acá el ángulo, por supuesto, no va a faltar, nunca debe olvidarse. Sus componentes rectangulares, ¿cuántos serían? A ver, acá como es opuesto al ángulo sería componente de A en el eje Y sería igual a A por el seno de teta porque es opuesto al ángulo, y en el eje X, ¿cuánto sería su componente? A componente, A en la componente X sería igual a A por el coseno de teta porque es adyacente. Muy bien. Dada esta propiedad, voy a hallar las componentes del ejercicio en el eje X e Y. Primero vamos a trabajar con el vector A, ¿ok? Que queden claro. Acá vamos a hacer un guión. Hallo las componentes, en el eje X e Y del vector A. A ver, ¿cómo sería esto? Ya saben, dibujando el gráfico, acá sería eje de las Y, acá como siempre el origen y acá el eje de las X. Muy bien, voy a hallar los componentes en el eje X y Y del vector A. ¿Eso qué quiere decir? A ver, acá está mi vectorcito A como siempre. A ver, acá se supone que me dan de dato que el módulo del vector A es 380 newtons. 380 newtons. Y acá, por dato del gráfico que hicimos al principio, vale 30 grados, ¿sí o no? Entonces esto sería 30 grados. Y acá procedo a hacer mis componentes. Procedemos. Componente de A en el eje Y, ¿cuánto sería igual? A por el seno de 30, porque está opuesto al ángulo. Y acá, componente de A en el eje X. ¿Cuánto sería? A por el coseno de 30 grados, que es el ángulo. Muy bien, dado esto procedemos a hallar las componentes pasito a pasito. Muy bien, ¿cómo sería? A ver, componente de A en el eje Y sería igual a... ¿Cuánto vale A? Bueno, por dato del problema me dan que A vale 380 newtons, su módulo por si acaso. 380 por... ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? 1/2. Simplificando, componente de A en el eje Y es igual a 190 newtons. Vamos a resaltarlo para no olvidarnos.
pues nos servirá más adelante en el problema. Y ahora componente de A en el eje X, ¿a qué sería igual? 380, que es el valor de A, por ¿cuánto es el coseno de 30 grados? Esto sería igual a la raíz de 3 sobre 2. Simplifico, mitad, mitad, componente de A en el eje X sería igual a 190 raíz de 3 newtons. También lo resaltamos para no olvidarnos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ahora vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, ¿todo claro hasta ahí, sí o no? Sí, muy bien, como esperaba. Ahora voy a hacer esto. Hallo las componentes de B. Las componentes de B. Bueno, esto lo voy a hacer de igual manera como hicimos acá, ¿sí? Primero procedemos a dibujar. A ver, el eje de las Y, el origen, acá el eje de las X, y acá el vectorcito B, pasa por acá, claro. ¿Y con cuánto me dice que vale el módulo del vector B? Acá está, 300 newtons, por dato del problema, 300 newtons. A ver, este tiene su ángulo, igual que el de la, de 30 grados. Y acá le saco sus componentes rectangulares. Componentes, otra componente, ahí estás. Componente de B en el eje Y, ¿cuánto sería igual? B por el seno de 30 grados. ¿Seno por qué? Porque está opuesta al ángulo. Y ahora componente de B en el eje X sería igual a B por el coseno de 30 grados. Muy bien, ahora ya saben, vayamos los componentes pasito a pasito. ¿Y cómo sería? Componente de B en el eje Y sería igual a, ¿cuánto vale B? 300, ¿sí o no? Bueno, 300 newtons, pero ya saben que son newtons. 300, acá, componente de B en el eje Y sería igual a B por seno de 30. B 300 y el seno de 30, ¿cuánto es? 1/2. Muy bien. Acá, mitad, mitad. Componente de B en el eje Y, ¿cuánto sería? 150 newtons. También lo resalto, pues me será útil más adelante. Ahora la componente de B en el eje X, ¿a qué sería igual? Básicamente, acá está, sería igual a B por el coseno de 30 grados. Pero reemplazando, ¿cuánto vale B? 30. ¿B cuánto vale? 300. 300 newtons, disculpen un breve error de trabajar en vivo y en directo. 300 por, ¿cuánto es el coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2. Acá puedo simplificar y componente de B en el eje X me quedaría como 150 raíz de 3 newtons. También lo resalto. Y ahora, ¿qué hacemos? Muy bien, ahora les voy a recordar un breve recordatorio así, de que va a ser muy importante para terminar de resolver este ejercicio. La resultante en el eje X, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a la suma de las componentes, de A en el eje X más B en el eje X. Muy bien, y la resultante en el eje Y, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual, básicamente lo mismo, pero esta vez en el eje Y. O sea, suma de las componentes, lo voy a poner acá, pues no me alcanza espacio, A sub I más B sub I. Bueno, dado estos datos, pasamos a hacer esto. Reemplazando. ¿Qué me cabe? Como vimos en la fórmula que acabo de dar, resultante en el eje X sería igual a componente de A en el eje X más la componente de B en el eje X.
Muy bien, pero reemplazando, bueno, acá, ¿cuánto vale la componente de A en el eje X? Vale 190 raíz de 3 newtons, ¿sí o no? Sí, así es. Y acá, la componente de B en el eje X vale 150 raíz de 3 newtons. Muy bien. Bueno, ya dados estos valores, procedemos a reemplazar y operar. Resultante en el eje X sería igual, ¿cuánto valía componente de A en el eje X? 190 raíz de 3 newtons. Bueno, al final le colocamos la unidad, ¿sí? Y componente de B en el eje X valía 150 raíz de 3 newtons. Bueno, sumando la resultante en el eje X me quedaría como 340 raíz de 3 newtons. Esto se merece resaltarlo, pues nos va a ser más adelante nos va a ser muy útil. Ahora vayamos con la resultante en el eje Y, ¿ok? Resultante en el eje Y sería igual a componente de A en el eje Y más la componente de B en el eje Y. Procedemos a reemplazar con los valores. Acá los valores son de componente de A en el eje Y son 190 newtons. ¿Acá? Y de la componente de B en el eje Y es 150 newtons. Bueno, procedemos a reemplazar y operar. Resultante en el eje Y sería igual a, bueno, como ya dije los valores, solo reemplazo. Componente de A en el eje Y es 190 newtons. Bueno, al final le colocamos la unidad, ¿sí? Y la componente de B en el eje Y es 150 newtons. Sumando, resultante en el eje Y sería igual a 340 newtons. Vamos a resaltarlo para que después nos sea fácil identificarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, la pregunta del millón. No, mentira. Hallo la resultante. Hallo la resultante final de la resultante en el eje X y la resultante en el eje Y. Pero la pregunta es, ¿por qué voy a hallar la resultante final? Bueno, es porque el problemita me pide obtener la resultante y el ángulo que forman los dichos vectores. Así que esa es la razón por la que yo quiero hallar la resultante final. Bueno, procedemos. Resultante, ¿a cuánto sería igual? Resultante final sería igual a la raíz cuadrada de la resultante en el eje X al cuadrado más la resultante en el eje Y al cuadrado. Esta es una fórmula, ¿sí? Nunca en la vida olvidar eso. Ahora, procedemos a operar. Resultante sería igual a la raíz cuadrada de... ¿Cuánto es la resultante en el eje X? Bueno, es 340 por la raíz de 3 newtons elevado al cuadrado. Y la resultante en el eje Y, ¿cuánto es? 340 newtons elevado al cuadrado. Muy bien, operando esto, ¿cuánto me queda? Resultante final sería igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto es 340 raíz de 3 newtons elevado al cuadrado? Esto me daría un total de 300.046.800 newtons al cuadrado más 115.600 newtons elevado al cuadrado. Y sumando estas dos cantidades, ¿cuánto me daría? Me daría que resultante es igual a la raíz cuadrada de 462.400 newtons elevado al cuadrado. Y esto, resultante, le saco su raíz cuadrada, sería igual a 680 newtons.
Muy bien, al parecer ya hallamos la respuesta 1 que me pide el problema. La respuesta 1. Pero ahora vamos a continuar, porque ¿qué más nos pedía? Hallar el ángulo que forman los dichos vectores. Entonces por acá hago la continuación. Ahora, ¿qué hago? Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Localizo las componentes del vector en el plano cartesiano. Muy bien. Les voy a hacer el recordatorio de la resultante en el eje X, la resultante en el eje Y y la resultante final, ¿sí? Y con eso ya está casi terminado el problema. Resultante en el eje X es igual a 340 raíz de 3 newtons. La resultante en el eje Y es 340 newtons y la resultante final es 680 newtons. Muy bien. Primero hago mi gráfico como siempre, ¿sí? Acá tengo el eje de las Y, acá el origen y acá el X, el eje de las X. Bien, acá tengo la resultante en el eje Y y acá la resultante en el eje X. Pero después de todo ese largo proceso, se trazó la resultante final, cuyo módulo, ¿cuánto es? 680 newtons. Acá sus componentes. Muy bien. Y bueno, me piden hallar básicamente el ángulo que forman dichos vectores, o sea, este teta que está acá. Para ello les voy a dar una fórmula que tienen que aprendérsela de memoria. Teta es igual a la tangente inversa, que se representa como tangente a la menos 1, del valor absoluto de la resultante en el eje Y sobre la resultante en el eje X. Muy bien, esta es la siguiente fórmula con la que vamos a trabajar a continuación. Muy bien, ahora procedemos a operar. Teta sería igual a tangente inversa de, recordando, ¿cuánto vale la resultante en el eje Y? 340 newtons. Y la resultante en el eje X, ¿cuánto vale? Vale 340 raíz de 3 por el newton. Muy bien. Cierro valor absoluto. Acá, ¿qué se puede simplificar? Bueno, lo primero que se puede simplificar es el newton. Adiós newton, adiós 340. ¿Y qué me queda? Que teta es igual a la tangente inversa del valor absoluto de 1 sobre la raíz de 3. Bueno, para hacer más rápido el proceso, en vez de racionalizar esto, simplemente lo voy a dividir y ya es todo. Teta sería igual a la tangente inversa de el valor absoluto, que es de 1 sobre la raíz de 3, que con la ayuda de una calculadora es aproximadamente 0,57. Aproximadamente, porque tiene varios dígitos, ¿sí? Pero voy a colocar solo los dos primeros. Y con ayuda otra vez de la calculadora científica, ¿cuánto vale la tangente inversa de 0,57? Esto me daría un aproximado de 26,31. Pero para aproximarlo hacia un entero positivo, este número, si este número es mayor a 5, se supone que este 26 va a cambiar a 27. Pero si este número es menor a 5, cosa que es en este caso, que es 3, simplemente se va a quedar como 26. Por lo tanto, teta es igual a 26 grados. Muchas gracias, amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si tienen cualquier duda o consulta, búsquenme en mi página de Facebook. Les dejaré el link en la descripción. Muchas gracias.